Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de repaso de Escuela Sabática. Cada viernes vamos a producir este material. Hemos invitado al hermano Josías Feria, vive en la ciudad de Medellín, el hermano Dairo Casadiego, Santa Marta, Joan García en Barranquilla, o en Soledad Atlántico, ¿cierto? Y el hermano Said Hassan van a acompañarnos en este espacio para ampliar, para profundizar en los conceptos que la Escuela Sabática nos ha enseñado. Van a ser solamente 20 minutos, así que vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Gracias, oh Señor, por este maravilloso mensaje que nos regalas cada trimestre, Señor. Que podamos entender tu palabra, que podamos comprender lo que nos quieres decir en este hermoso folleto, Jesús. Todo te lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a empezar en este momento con la lectura del versículo de memoria. Lo encontramos en Job capítulo 36, versículo 22. Y en ese texto dice así la palabra de Dios: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Entonces, el versículo empieza diciendo que Dios, además de ser creador, además de ser el todopoderoso, el que formó los cielos, la tierra, la fuente de las aguas, Dios es un maestro, Dios es un profesor, Dios es un docente, Dios nos enseña, un educador, ¿cierto? Así que es interesante que la primera lección de la escuela sabática empieza con este maravilloso mensaje, ¿cierto? Que Dios es el creador. Y bueno, vamos a estudiar en esta mañana o en esta noche, dependiendo el momento que nos estés viendo, ¿cierto? Vamos a estudiar los elementos más sobresalientes, más importantes de la escuela sabática de este trimestre, de esta primera lección. Entonces me gustaría decir algunas cosas interesantes que yo pude resaltar de la escuela sabática, y es que lo primero que Dios creó fue la luz, ¿cierto? En el primer día fue la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Y lo último que Dios creó fue la mujer. ¿Qué sería el mundo sin la luz y sin la mujer, ¿cierto? Sin la luz sería total tinieblas, total abismo, oscuridad. Y sin la mujer, también lo mismo, o sea, ¿verdad? Dios ha creado la luz y la mujer como sus dos obras maestras, ¿cierto? La mujer da vida, la mujer engendra hijos. Así que Dios las utiliza a las mujeres. Otra cosa que me gustaría recalcar en esta oportunidad es que la lección de la escuela sabática es muy clara al decir que el primer o la primera aula donde el Señor educó, donde el Señor comunicó sus verdades a los seres humanos fue en el jardín del Edén, ¿cierto? Dios era el maestro, Adán y Eva los estudiantes, los alumnos. El jardín era el aula de clase y la naturaleza era el libro de texto. Ellos conocían, ellos aprendían, ellos cada día Dios les revelaba más maravillas, más detalles asombrosos de su obra creadora. Así que ellos conocían de cerca el carácter de Dios. Lo triste es que lamentablemente el Señor, a pesar de que los creó perfectos, a pesar de que los creó sin pecado, inmaculados, llenos de vida, llenos de tantas cualidades positivas, de tantos atributos, a pesar de eso, Dios les colocó una prueba. Sabemos que Dios les dijo, de todo árbol puedes comer, exceptuando un árbol, el del conocimiento del bien y del mal, y lamentablemente Adán y Eva fracasaron en su obediencia con Dios, ¿cierto? Y bueno, Dios tuvo que expulsarlos del jardín, de esa aula, de ese lugar donde ellos recibían educación a primera mano, ¿cierto? Me gustaría recalcar lo siguiente, un punto muy importante. Satanás sembró dudas acerca del carácter de Dios. Satanás insinuó que Dios era mentiroso. Dios dijo, vas a morir. Él dijo, no, no vas a morir, vas a ser como Dios. Es decir, Satanás insinuó que Dios los estaba privando de alcanzar un nivel de existencia superior, ¿me entienden?
de alcanzar un nivel de vida más bendecido, más rico, más próspero. Y Dios evidentemente los estaba privando de conocer el mal, de conocer el pecado. Así que me gustaría escucharlos a ustedes que piensan, y les voy a lanzar la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo es posible de que Adán y Eva, aunque eran perfectos, aunque eran inmaculados, cómo es posible que dudasen del carácter de Dios? Dios les había dado todo, les dio un jardín, les dio el señorío sobre la tierra, y cómo es posible que ellos dudasen del carácter de amor de Dios. Me gustaría escuchar, no sé, al profe Joan García, si quiere comentarnos algo acerca de por qué, de dónde surge la duda en cuanto al carácter de Dios. ¿Por qué ellos, si conocían a ese Dios maravilloso, por qué dudar de Dios? ¿Por qué dudar de ese Dios? A ver, Joan, ¿qué nos quieres argumentar o complementar a esta pregunta? Gracias, Will, por la invitación a esta repaso de escuela sabática. Lo que podemos decir sobre esta pregunta que tú acabas de hacer es que Dios creó a Adán y Eva, pero desde el principio que Dios los creó, Dios respetó su libre albedrío. Para mí es un asunto que hoy pasa. El ser humano no se jacta con lo que la Biblia enseña, sino que quiere investigar más allá de lo que Dios no ha permitido que investiguemos. Queremos especular sobre muchas cosas. A mí me llama poderosamente la atención porque tú entraste enseguida a la lección del lunes, ¿verdad? Sobre la intromisión. Ahí podemos ver claramente qué fue ese encuentro entre Eva y Satanás. Pero si nosotros estudiamos cuidadosamente los primeros versículos del capítulo 3, encontramos que también Eva cambió las palabras que Dios había dicho, que Dios les había recomendado a ellos. Entonces, para ser conciso en esto, yo pienso que Dios creó a Adán y Eva, pero también desde ese momento ellos tenían el libre albedrío y ellos permitieron que Satanás colocara dudas para querer saber más, y ahí fue donde ellos perdieron esta batalla desafortunadamente. Sí, desafortunadamente la prueba que Dios les colocó era una prueba muy sencilla, la verdad. Simplemente era abstenerse de comer de un árbol que estaba en medio del huerto, ¿cierto? Ese árbol, Dios había reservado el señorío o el acceso a ese árbol y ellos quebrantaron, digamos, esa orden. Ahora, me llama la atención y me gustaría preguntarle a Josías. Fíjate que Adán pecó voluntariamente. Adán conoció las consecuencias de su pecado. Eva pecó porque fue engañada. Me hago entender. Eva pecó porque la engañaron. Ella creyó que podía alcanzar un nivel de existencia superior, pero Adán lo hizo conscientemente. A pesar de eso, Dios los perdonó a ambos. Es decir, si nosotros hoy en día pecamos por ser engañados por Satanás o pecamos por ser testarudos, por ser rebeldes, a pesar de eso hay perdón de Dios. ¿Qué nos dice esto del carácter de Dios? Josías. Bien, hay que tener en cuenta que tanto Lucifer como Adán y Eva son criaturas de Dios. Lucifer y Adán y Eva son criaturas de Dios. Ahora, Lucifer se revela y va en contra de la voluntad de Dios, engañando a Eva en este caso. Es cierto de que Dios podía reemplazar a Eva y darle una compañera, una nueva compañera a Adán. Claro. Sin embargo, Adán se pone en en el lugar de Eva y siente compasión por su compañera y entonces decide de manera voluntaria ahí, en ese acto de ir a acompañarla de pronto en ese error, en ese pecado, también estaba un acto de amor de Adán, que era básicamente un reflejo del amor de Dios que había dejado en sus corazones al momento de crearlo. Entonces, el acto de Adán de ir y voluntariamente compadecerse de su esposa y comer así como ella, era básicamente un acto de amor que él estaba haciendo. Sin embargo, ir en contra de la voluntad de Dios lo hacía él también pecador.
Ahora, de pronto no sabemos, la Biblia no registra cuánto tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento en que la mujer se entrevista con la serpiente, toma la decisión y come? No sabemos si Eva reflexionó o sencillamente fue directamente a su esposo a brindarle también del fruto como algo novedoso que ella hubiese encontrado, con la emoción del momento, o ella alcanzó a reflexionar y ¿qué hago ahora? Ahora, y yo te pregunto, Josías, ¿será que Eva pecó en el acto de comerse el fruto o pecó antes? ¿Tú qué piensas? Recuerda de que Eva se separó de su esposo. Ahí comenzó su error. Ella pecó en el momento en que dudó de la autoridad y la palabra de Dios. Entonces, ella se separa de su esposo y estando libre, dice la hermana Elena, de que ella creía que de manera individual podía, podía reconocer o podría estar preparada en caso de que se presentara Lucifer. Entonces ella confió en sí misma en ese momento, Autosuficiente. al separarse, autosuficiente, confió en sí misma, y cuando entonces llegó la serpiente con su duda, ya ella estaba desarmada. Ok, ahora, es interesante que Dios se revela a sí mismo en la creación, ¿cierto? Se reveló en las obras que había hecho, en los árboles, en los animales, porque Dios quiere revelarnos a sí mismo, revelársenos a sí mismo, ¿cierto? Dios quiere que los conozcamos. Entonces Dios, a través de la naturaleza, de las obras maravillosas que Él ha hecho, Él trata de que nosotros lo conozcamos un poco más, entendiendo el universo, entendiendo todo lo que Él ha hecho. Él quiere que nosotros podamos acercarnos más a Él. Entonces, lastimosamente, Satanás sembró dudas en la mente de Adán y Eva para que desconfiasen de Dios. Es decir, que la duda hace parte, es el núcleo mismo del pecado, la duda. O sea, desconfiar de Dios es lo que nos precipita a, a separarnos de Él, a pecar en contra de Él. Es interesante que la duda, todo lo que no procede de fe es pecado. La duda es lo opuesto a la fe, ¿cierto? La incredulidad. Ahora, es interesante que en esta historia hay un dragón, sí, hay un dragón, Satanás, que utiliza a una bestia, que, escúchame bien, hay un dragón, hay una bestia que convierten a Eva en un falso profeta. Ojo, un dragón, Satanás, que utiliza a una bestia, a una serpiente, para engañar a Eva, y Eva se convierte en un falso profeta o en un falso mensajero para engañar a quién? A Adán. El primer engaño costó una bestia, un dragón y un falso profeta. El último engaño será una bestia, un dragón y un falso profeta. Y si se dan cuenta, mis queridos amigos y hermanos, la mentira fue, número uno, de un Dios falsificado. Satanás distorsionó el carácter de Dios. Y número dos, la inmortalidad del alma. No vas a morir. Los últimos engaños van a ser exactamente de lo mismo. Un Dios falsificado, un falso Cristo que va a aparecerse en el mundo, y la inmortalidad del alma. Los muertos sí saben, los muertos se reencarnan en otras personas, los muertos siguen viviendo, los muertos siguen pensando, suben a los cielos. Vemos aquí cuál es la obra, el contenido de los engaños de Satanás. Así que, hermano Said, ¿quería decir algo? Sí, Wilson, bueno, interesante lo que has mencionado sobre el dragón, la bestia y el falso profeta, pero aterricemos un poquito la lección de esta semana, que habla de Dios como un docente, como un profesor, como el enseñador máximo. Y quiero irme otra vez ahí a la jardín cuando Adán y Eva pecan y ver cómo Dios enseñó las consecuencias del pecado y enseñó el camino
al restablecer el problema del pecado. Vemos lo gráfico que fue Dios en el momento que había que matar un cordero y mostrar las consecuencias de lo que sus actos habían hecho. Creo que eso no se les borró de la mente de ahí en adelante a Adán y a Eva. O sea, fue tan gráfico lo que sucedió allí en el Edén que tuvo que haber repercutido en ellos de una forma tan impresionante que de ahí en adelante sus vidas tuvieron que ser un ejemplo o de alguna forma ser una transmisión hacia su descendencia de cómo resolver el problema del pecado y de que lo terrible que era el pecado. Gracias, Said. Hermano Joan, ¿quiere decir algo? Bueno, aquí el hermano Said, y este es, bueno, no sé si hay otro hermano que aplique la docencia, pero Said y yo sabemos perfectamente que la práctica en cuanto a lo que uno enseña es vital. Para mí la práctica es algo que es importantísimo, pero cuando yo estudio la educación en el jardín del Edén, pienso que Dios no quería que Adán y Eva llevaran a la práctica las consecuencias del pecado. Dios quería que ellos aprendieran la teoría, lo que Dios les decía, lo que Dios les enseñaba. Ahora, hay un error bastante crítico cuando hablaba ahorita mi hermano Josías y Wilsinho sobre en qué momento comienza a perder Eva esto. Algo que uno tiene en la educación es que uno se prepara como docente para enseñarle al estudiante lo que él debe saber, no agregarle otras arandelas, no, lo específico, para que el estudiante no tenga que perderse ni agregar, no. Entonces, cuando uno estudia la lección de esta semana y uno va a la primera escuela, Dios da un mensaje específico. Ahora, yo quiero que podamos leer el versículo 15 del capítulo 2 rápidamente para mostrar que lo que Dios enseñó teóricamente, Eva quiso como agregarle a esa teoría. Y es ahí donde pienso yo que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que estamos en medio de este conflicto cósmico, no debemos hacer. Número 1, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó, ¿quién mandó? Dios, Jehová, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dice, podrás comer. Pero el problema es que una de las estudiantes no creyó a cabalidad lo que el profesor estaba diciendo. ¿Y dónde podemos ver eso? Claramente, si leemos el versículo 3 del capítulo 3, encontramos que este estudiante le agregó a la teoría algo que nunca le había dicho el profesor. Versículo 3 del capítulo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Esto lo está diciendo Eva. De él ni lo tocaréis. Yo hago una pregunta, mis hermanos. ¿Dios le dijo que no podía tocar el fruto? Dios no le dijo eso. En la teoría, Dios no le dijo eso. Pero Eva le agregó a la teoría, una falsa teoría le agregó Eva, ¿verdad? Para que no muráis. O sea, que ella no debía tocar el fruto y ahí creo que el enemigo se aprovechó. Patriarcas y Profetas dice que la serpiente le colocó el fruto en la mano y ella enseguida quedó impresionada. ¿Qué quiero ir con esto, mis hermanos? En que la teoría con la práctica es buena, pero en este caso, Dios lo que quería era que ellos escucharan simplemente la teoría, porque si ellos pecaban, querían llevar a la práctica, las prácticas iban a ser bastante difíciles de sobrellevar. Y eso lo vemos hoy nosotros en nuestra realidad. Sí, pensemos por un momento en un profesor de matemáticas. Johan, tú que eres profesor de matemáticas, que le dice a sus estudiantes, miren, si ustedes no estudian, van a sacar 1. Y lamentablemente el grupo de estudiantes no se prepara para el parcial. ¿Y tú qué haces, Johan? Le colocas su 1 porque no estudiaron. Y si no se recuperan, pierden la materia, pierden el semestre, no sé lo que. Entonces, lastimosamente, en el reino de Dios hay reglas. El Señor dijo, si tú comes de ese árbol vas a morir. Gracias que Dios hizo la provisión
y Jesucristo murió por nosotros. Lastimosamente, otro maestro, otro falso maestro, le dijo, no, no vas a morir. Y muchas veces nosotros le creemos a este falso maestro sus mentiras, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Porque el propósito del evangelio de nosotros como hijos de Dios es educarlos en cuanto a qué, al carácter de Dios. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo? El carácter de Dios. ¿Quién es Dios realmente? Porque Satanás nos ha vendido una idea de un falso Dios. Un Dios que es mentiroso, un Dios que es restrictivo, un Dios que no está interesado en el beneficio de nuestra vida, de nuestra felicidad. Entonces, nosotros como adventistas tenemos que mostrarle al mundo las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es nuestra labor. Hermano Dene Torres levantó la mano, así que puede participar. Adelante, hermano. Sí, muy buenas noches. Gracias a Dios que nos ha dado un nuevo sábado y la oportunidad de estar aquí reunidos. Me gustaría destacar algo y es regresándonos un poco a la introducción que hace el autor al folleto. El tercer párrafo, después del primer versículo de Proverbios 19:10, dice, la escritura es clara, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Lo que explica esta cita de Elena G. de White, el amor, fundamento de la creación y de la relación, ha de ser la base de la verdadera educación. Libro La Educación, página 15. Quizás algunos de los que estamos aquí no somos docentes, pero somos maestros de escuela sabática. Somos padres y la lección, mirando la lección número 2 nos va a hablar acerca de la familia. Somos padres, pero además de eso somos laicos que enseñamos la palabra. Y una de las cualidades que debemos tener nosotros a la hora de enseñar, no solo la docencia, una clase de química, de matemáticas, de ciencias naturales, no solo en ese aspecto, aunque el folleto parece inclinado hacia ese aspecto, pero a lo largo del folleto nos vamos a dar cuenta que también se va a dar una aplicación a cada uno de nosotros como cristianos, como laicos, como maestros. Es que basemos nuestra educación y nuestro trato con nuestros hermanos, nuestros alumnos, basados en el amor. Así como Dios solucionó el problema que tenían Adán y Eva, porque no era un problema pequeño, era un problema grave. Nosotros estamos pagando las consecuencias de ese problema grave, pero Dios lo resolvió con amor. Entonces, es una acción para nosotros que aprendamos a enseñar con amor y paciencia, aprendiendo a tratar a nuestros hijos, aprendiendo a tratar a nuestros alumnos de clases de escuela sabática cuando de pronto se equivocan, aún a los alumnos, a los que de pronto son docentes, pero uno de los fundamentos, dice el pasaje, de la verdadera educación y de la redención ha de ser es el amor. Adelante, hermano. Sí, así que, bueno, siguiendo ya para ir concluyendo con la lección de la escuela sabática, es interesante lo que decía, lo que planteaba lo que el día martes o el día miércoles, que ellos fueron creados, dice la palabra, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran como Dios, semejantes a Dios. Pero el diablo les dijo, ustedes si comen de esta fruta seréis como Dios. Ellos debían confiar en la palabra de Dios. Ya nosotros somos como Dios, somos semejantes a Dios. Tenemos el carácter de Dios, somos santos, somos puros, tenemos una mente, razonamos, tenemos emociones. A pesar de eso, Satanás otra vez sembró la duda en cuanto a lo que ellos ya conocían de que eran semejantes a Dios. Así que, ¿qué lecciones, ya para finalizar, qué lecciones podemos sacar nosotros hoy en día en el siglo XXI?
Satanás nos hace la misma propuesta. A Josías, a mi persona, a Joan, a Dairo, a Said, a hermano Denet Torres, a Lorena, nos hace la misma propuesta. Satanás es un vendedor de mentiras. ¿Y qué nos vende? Bueno, Dios no te quiere, Dios la verdad no está interesado en tu felicidad, en tu progreso. Y muchas veces nosotros le creemos. Así que quiero hacer una pregunta final. ¿Qué te llevas de la lección de la escuela sabática? Empezamos por el hermano Joan García. Bueno, yo puedo concluir con esta pregunta y es lo siguiente. Hubo un primer examen. 2 representantes de la raza humana perdieron ese primer examen. Dios preparó un segundo examen, pero ese segundo examen, como en la universidad o en el colegio, costó, ¿verdad?, pagar cuando uno paga en la universidad, pero en este caso costó la vida del Hijo de Dios. Ese examen fue ganado. Ahora nos queda a nosotros avanzar para que por medio de aquel que ganó el examen mantengamos un promedio para poder entrar en la tierra prometida. Y la única forma de ganarlo es obedeciendo al Maestro Divino con cada indicación que nos da de su palabra santa. Amén. ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué se lleva de la escuela sabática de esta semana? Palabras finales. A ver, no todos a la vez. Wilson, Sí. particularmente a mí me gustan los libros que tienen gráficas y dibujos, fotografías. Me encantan los libros cuando veo un libro con letras de punta a punta, no me llama mucho la atención. Me llevo que en el jardín del Edén, Dios, el libro de texto, estaba lleno de gráficas en 3D. Me encanta esa ilustración. Dios enseñando todos los misterios de su poder, de su gloria, de su majestad a través de cada una de esas gráficas que Él creó, los árboles, las plantas, los animales, el agua, los peces, y todavía más aún en las cosas diminutas. Un copo de nieve, por ejemplo. Vemos que allí hay geometría, por ejemplo. Mucha ciencia, mucha ciencia. Ciencia, en una célula, una cantidad de misterios en el ámbito químico, por ejemplo. La misma ley de gravedad, todo lo que Dios creó en 3D era su libro de texto. Eso me parece fantástico. Amén, Said. Gracias. Hermano Denet, muy cortito que ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué se lleva de la escuela sabática? Bueno, quiero destacar el tremendo privilegio que tuvieron Adán y Eva. No fueron a Harvard ni a Andrews, pero tuvieron al mejor maestro. Privilegio grande, privilegio que cada uno de nosotros vamos a tener como maestro a Jesús. Amén. El mejor maestro, el mejor pedagogo. Josías. Bueno, yo quiero decir de que la lección nos enseña a ser agradecidos. En cada nueva experiencia que Adán y Eva encontraban explorando lo que el Señor les había regalado, les hacía expresar a ellos agradecimiento a su Creador. Entonces, es interesante que cuando Lucifer en el cielo comienza a recibir toda esta gloria, toda esta pleitesía de los demás ángeles, entonces él no le da las gracias a Dios por ese privilegio, porque eso que le está dando, sino que lo que dice Ezequiel, solo se enalteció su corazón. Si Lucifer le hubiese dado gracias a Dios por lo que estaba recibiendo, la gloria que estaba recibiendo de los ángeles, entonces lo más probable es que no hubiese caído en la rebelión. Entonces nosotros no podemos caer en el error de lo que recibimos, debemos ser agradecidos, así como Adán y Eva eran agradecidos de todas las bendiciones que el Señor de los cuales los rodeó el Señor en el jardín del Edén. Gracias, Josías. Y yo me llevo
que nosotros tenemos que confiar en Dios y creerle más a Él y a su palabra. Porque, como he dicho en muchas ocasiones, Satanás nos pinta un falso Dios, nos enseña un falso Dios que no existe. La verdad, cuando él habla así de Dios, habla de sí mismo. Realmente él le coloca las características a Dios que él mismo tiene, porque él es severo, dictador, él es restrictivo, destructor. Y realmente nosotros como adventistas tenemos que hablar del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y tendremos el mayor privilegio de pasar toda una eternidad escudriñando los tesoros inagotables del universo. Eso lo dice la hermana White. Vamos a viajar por los mundos donde el pecado nunca entró. Vamos a contemplar lo lindo, lo maravilloso de la creación de Dios. Vamos a estar con Jesús cara a cara, con los santos ángeles. Qué hermosa felicidad poder compartir con ellos y poder ahondar en estas profundidades del conocimiento de Dios. Así que mi querido amigo, mi querido hermano que me estás viendo, espero que pueda ser de ayuda para ti este pequeño repaso de escuela sabática, animarte a que puedas continuar, animarte a que puedas seguir en este estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, que puedas levantarte cada mañana temprano a las 5 o 6 de la mañana, apenas te despiertes, puedas abrir en la escuela sabática este hermoso folleto y puedas estudiarla con tu familia o puedes estudiarlo solo o sola en tu cuarto, ¿cierto? Así que nos vemos el próximo viernes con la segunda lección que se llama la familia en el Edén, el núcleo de la sociedad. Así que mi querido amigo, que Dios te bendiga y que